Imagina por un momento que eres un adolescente. De acuerdo con nuestro análisis de audiencia, algunos de los que vean esto no tendrán que imaginar mucho, pero algunos de ustedes tendrán que esforzarse mucho para recordar cómo fue esa época. De cualquier manera, ponte en los zapatos de un adolescente por un rato. Estás ansioso e incómodo en tu cuerpo, tratando desesperadamente de hacer malabarismos con tus responsabilidades en la escuela, tu floreciente sentido de la edad adulta joven, tu vida social, el espectro que se avecina del futuro y una docena de otras cosas que pueden hacerte sudar por el estrés a través de tu ropa. De alguna manera, entre las clases y las actividades extracurriculares, los exámenes estandarizados y las invitaciones perdidas a fiestas, encontraste a alguien que quiere salir contigo. No estás seguro de lo que ven en ti, pero deben ver algo. Después de varios meses de relación, decides intentar llevar las cosas al siguiente nivel. Esperas a que tus padres se vayan de la ciudad. Eliges el material perfecto de Netflix y chill, bajas las luces y te acomodas en el sofá. Vas por el beso y sorprendentemente te va bien. Entonces, justo cuando las cosas empiezan a calentarse, algo no se siente del todo bien. Sientes un dolor abrumador invadiendo tu cuerpo. Hay un destello de luz brillante cegadora que quema tus retinas y todo se vuelve negro. Cuando finalmente te despiertas, tu pareja se ha ido. Solo queda una mancha espeluznante de sangre oscura que quedó en el sofá donde se sentaron, como una especie de silueta de tiza sangrienta. De alguna manera lo sabes. Se han ido, nunca regresarán y todo es culpa tuya. Suena como la escena inicial de una película de terror, pero para un desafortunado joven conocido como SCP-213, era demasiado real. SCP-213 fue recuperado por la Fundación SCP en Palo Alto, California, después de su arresto. El departamento de policía local lo acusó de homicidio después de que accidentalmente vaporizara a su novia. Hubo agentes encubiertos de la fundación en el departamento de policía de Palo Alto que, reconociendo este caso como evidencia de una anomalía, hicieron un informe y se les ordenó traer al joven para su contención. Durante los intentos iniciales de detener a 213, vaporizó a los agentes tan pronto como hicieron contacto físico con él. 4 agentes se perdieron antes de que 213 pudiera ser llevado con éxito a una instalación de la fundación, donde sus propiedades anómalas podrían estudiarse mejor. SCP-213 es capaz de romper los enlaces entre los átomos en cualquier materia sólida con la que entre en contacto físico. Durante este proceso hay un destello de luz brillante y SCP-213 experimenta un dolor extremo, a menudo hasta el punto de desmayarse. Como la mayoría de los seres conscientes en contención, se le considera un SCP de clase Euclid. SCP-213 inicialmente estaba contenido dentro de una celda de alta seguridad en el sitio 77. La celda está rodeada por una zona de 10 metros de ancho llena de gases que son corrosivos para la piel humana. SCP-213 fue informado de la naturaleza de su contención. Fuera de la unidad de contención, 2 guardias armados estaban estacionados con mangueras de alta presión, gas pimienta y granadas de tela de polímero en caso de escape. Sin embargo, la contención de 213 pronto resultó difícil, gracias a la naturaleza de su habilidad aparentemente incontrolable. 213 hizo 7 intentos de fuga antes de que uno finalmente tuviera éxito. Solicitó una entrevista con la investigadora asignada a su caso, sabiendo que cuando ella ingresara a su instalación de contención, los procedimientos de contención se desactivarían temporalmente. Vaporizó las medidas de contención restantes y escapó de su celda de detención. El investigador principal intentó agarrarlo por el brazo, pero rápidamente se vaporizó, disolviéndose en una pila de sangre y tejido. 2 agentes más que intentaron bloquear el camino de 213 sin tocarlo, corrieron la misma suerte. Después de llegar al pasillo, 213 rápidamente se desorientó. Su mente estaba confundida por una mezcla de dolor, pánico y falta de familiaridad con el diseño de las instalaciones. No pudo encontrar una salida y fue acorralado en la sala de descanso del personal, la puerta bloqueada con una silla donde intentaba vaporizar una parte del piso. En este punto estaba demasiado exhausto para desintegrar más materia y colapsó por agotamiento justo cuando un grupo de agentes derribaba la puerta. Fue con mucho cuidado y el uso de una camilla para evitar cualquier contacto físico innecesario, devuelto a su celda de contención original. Varias semanas después, SCP-213 volvió a romper la contención. Sin embargo, esta vez fue completamente involuntario. Las imágenes de la cámara de seguridad de las 13:15 am del día en cuestión mostraron que la cama de 213 y una parte del piso se vaporizaron con un destello de luz, luego de lo cual cayó por la abertura en el piso y aterrizó en el sótano.
Este incidente dejó en claro que 213 tenía mucho menos control sobre su habilidad de lo que se creía anteriormente. En lugar de una entidad deliberadamente destructiva, era simplemente un chico que destruía lo que tocaba y no podía hacer nada al respecto. Si pudo suceder accidentalmente esta vez, ¿cuándo más podría suceder? ¿Pudiera él potencialmente algún día vaporizarse a sí mismo sin querer? Luego de esta brecha de contención y de algo de tiempo para recuperarse de las heridas que sufrió por su caída, 213 se ofreció a ser más cooperativo con la investigación de su condición. Estuvo de acuerdo en cumplir con una serie de experimentos así como exámenes físicos de rutina, y todo lo que fuera necesario para descubrir los secretos del efecto de vaporización. Al igual que la fundación quería saber por qué causó esta destrucción y cómo podía evitar que sucediera. Durante uno de los exámenes físicos acordados, el equipo de investigación descubrió algo preocupante. Había nódulos lisos, crecimientos de tejido anormal en la espalda de 213 colocados en forma perfecta, con exactamente 15 centímetros entre cada uno. Se determinó que los nódulos no eran tumores ni cancerosos de ninguna manera. No parecían causar ningún dolor al sujeto y no podía recordar cuánto tiempo habían estado allí. Tal vez habían estado allí toda su vida. No se pudo encontrar nada parecido a los nódulos, o su ubicación precisa en ningún registro médico público o revista de investigación. Quedó claro que estos extraños puntos en la espalda de 213 probablemente estaban relacionados de alguna manera con su habilidad anómala. Se asignó personal médico para monitorear a 213 en su contención y observar cualquier cambio, y se programaron exámenes de seguimiento para vigilar los nódulos y cualquier otro síntoma físico potencial. Una semana después del descubrimiento de los primeros 4 nódulos, 213 fue llevado nuevamente a la sala de examen para una inspección de seguimiento. No se encontró nada nuevo en la espalda del sujeto. Los nódulos originales permanecieron en su lugar y no mostraron cambios en tamaño o forma. Sin embargo, al inspeccionar sus manos, el equipo de investigación descubrió 2 nódulos más. Cuando se le preguntó si experimentaba algún dolor o molestia a causa de estos nódulos, 213 insistió en que solo sentía un ligero picor e irritación en la piel que los rodeaba. Un médico presionó suavemente uno de los nódulos con la punta de los dedos y no se movió. Con la aparición de estos bultos adicionales en las manos de 213, el equipo de investigación optó por realizar una biopsia de uno de ellos y extraer una muestra. Se administró anestesia local en la mano izquierda de 213 y el médico intentó cortar la superficie del nódulo con un bisturí. Tan pronto como la hoja del bisturí entró en contacto con su piel, hubo un sonido chisporroteante, un destello cegador, y cuando los investigadores asistentes recuperaron una visión clara de la habitación, el bisturí había desaparecido. SCP-213 insistió en que no había vaporizado deliberadamente el bisturí y se ofreció a intentarlo de nuevo. El segundo bisturí corrió la misma suerte que el primero, al igual que un tercero y luego un cuarto bisturí. Después de que desapareció el quinto bisturí, se suspendieron las pruebas por el día y 213 fue enviado de regreso a su cámara de contención para descansar para las pruebas del día siguiente. A partir de ese día, el comportamiento de 213 cambió. Estaba menos entusiasmado con continuar investigando su condición, quejándose de una sensación generalizada de agotamiento sin importar cuánto durmiera, comiera o se hidratara. Se quejaba de un dolor extremo en la espalda y el estómago, que no respondía al tratamiento con fisioterapia o analgésicos. A pesar de la nueva apatía de 213, el equipo de investigación estaba decidido a persistir. Habían llegado tan lejos en su búsqueda para descubrir los misterios de SCP-213 y no estaban dispuestos a dejar que la incomodidad de su sujeto y algunos bisturíes perdidos los detuvieran ahora. Los planes para otro examen de seguimiento y un nuevo intento de realizar una biopsia se vieron interrumpidos cuando 213 fue visto a través de una cámara de seguridad teniendo una convulsión en su celda de contención. Fue trasladado a cuidados intensivos y se mantuvo allí para mayor observación. En el transcurso de las 48 horas anteriores habían aparecido 10 nódulos más en su espalda, cada uno separado por una distancia de 5 centímetros. Los nódulos no formaron un patrón perceptible. Una vez estabilizado, 213 fue devuelto a su celda donde se colocó más personal médico junto a los guardias, para monitorear su estado y observar si tenía más convulsiones u otros efectos adversos. Una semana después, todo cambiaría y finalmente se revelaría la verdadera naturaleza de SCP-213. 213 solicitó su próximo examen físico alegando que había notado algo malo en él mientras se duchaba. Mientras se lavaba la espalda, se sorprendió al encontrar la piel repentinamente suave y sin imperfecciones. Los nódulos habían desaparecido aparentemente de la noche a la mañana.
Sin embargo, estaba más preocupado que aliviado. No podía evitar la sensación de que, aunque no podía verlo, algo peor los había reemplazado. Un examen superficial no pudo identificar nada en el lugar de los nódulos. Sin embargo, una inspección más cercana reveló que efectivamente había algo allí. Donde antes había trozos de tejido, ahora había cortes finos, como incisiones quirúrgicas de menos de 1 milímetro de ancho. Los guardias corrieron a la sala de examen cuando el sonido de un grito aterrorizado resonó por los pasillos. Allí encontraron al médico forense, blanco como una sábana y temblando. Mientras examinaba las incisiones en la piel de 213, la de su palma izquierda se abrió para revelar un ojo. Aunque no podía explicar cómo, sabía que el ojo la estaba mirando, que podía ver lo que estaba haciendo y quería entenderlo. 213 fue trasladado permanentemente al ala médica de la instalación y puesto bajo observación constante. La aparición de este ojo provocó una nueva hipótesis entre el equipo de investigación. Las propiedades anómalas de SCP-213 no son las suyas. De hecho, su cuerpo tampoco es suyo. Algún tipo de parásito reside dentro de él observando su entorno a través de ojos enterrados debajo de la piel. Está vaporizando materia en un intento de protegerse del daño y posiblemente como un medio para alimentarse. Cuando apareció el ojo por primera vez y se introdujo la hipótesis del parásito, SCP-213 comenzó a entrar en pánico. Le rogó al equipo de investigación que eliminara el parásito de su cuerpo, que lo abrieran y lo extrajeran por cualquier medio necesario. Se negaron y 213 tuvo que ser sedado para evitar que atacara a cualquier miembro del personal médico. Sea lo que sea que esté viviendo dentro del 213, no aparece en los escáneres médicos. No puede o no quiere comunicarse con el equipo de investigación sobre su naturaleza o lo que podría desear. Cuanto más lo prueba el equipo médico, más grande parece crecer, con más y más pequeñas incisiones que aparecen en el cuerpo de 213, a través de las cuales la entidad puede mirar. SCP-213 ha sido puesto en coma inducido médicamente hasta que la entidad parasitaria pueda ser mejor comprendida, y tal vez incluso eliminada de su cuerpo. Mientras tanto, tal vez sea mejor para él, y para todos los seres vivos que lo rodean, que se quede dormido. Ahora echa un vistazo a SCP-426, Soy un tostador, y SCP-999, El monstruo de las cosquillas, si estás de humor para algunos SCP que son más tontos que aterradores.